Esta cápsula tiene como objetivo dar a conocer los diferentes conceptos aprendidos a lo largo del curso Construcción del Conocimiento Matemático 3. Las integrantes son Catalina Alarcón, Ángela Bernal, Suan Palma y Bárbara Vázquez. Veremos los siguientes conceptos: relaciones espaciales, tamaños del espacio, dominios de relaciones espaciales, propiedades y elementos de figuras 2D, propiedades y elementos de figuras 3D, clasificación y habilidades a trabajar. Hay dos grandes unidades, el espacio y las figuras 2D y 3D. Con respecto al espacio, este se va construyendo a medida que el sujeto tiene experiencias de desplazamiento. El espacio se construye si es que el sujeto tiene los medios para desplazarse y de la independencia para ir descubriéndolo. En esta etapa, el lenguaje es muy importante para ir entendiendo el espacio. Con respecto a las figuras 2D y 3D, se explicarán más adelante. En la unidad 1 de relaciones espaciales, estos conceptos se van construyendo progresivamente mediante experiencias de desplazamiento de la niño-niña. Estas se dividen en tres tipos de nociones o relaciones espaciales: las de tipo topológica, proyectiva y euclidiana. En cuanto a las relaciones topológicas, esta tiene en cuenta el espacio dentro de un objeto o figura específica, expresada mediante reconocer y representar gráficamente acercamientos, separación, entre otros. Y por ejemplo, conceptos como arriba, abajo, delante, detrás, agrupar, doblar, entre otros. Algunos indicadores son recinto, saber diferenciar entre espacio cerrado, abierto, dentro, fuera, proximidad, de capacidad de determinar distancias, cerca, lejos, y el orden espacial, de orden de puntos o objetos, tomando uno como referencia, junto a, al lado de, detrás de, delante de. Y continuidad, que es la trayectoria, o sea, varios caminos pueden llevar a un mismo punto. En cuanto a las relaciones proyectivas, considera los objetos y sus representaciones, la construcción del espacio exterior al niño o niña mediante una perspectiva distante. Es decir, la niño o niña tiene la capacidad de anticipar el aspecto representativo de un objeto visto desde diferentes puntos de vista o ángulos. Además, las longitudes y los ángulos experimentan cambios que dependen de la posición entre el objeto representado y la fuente que lo plasma, es decir, la niño o niña. Por ejemplo, se trabajan conceptos como izquierda, derecha, cerca, lejos, tamaños, entre otros, y algunos indicadores son coordinar con posiciones en el espacio, analizar las diferencias al representar un objeto dependiendo del punto de vista que lo miren, y la representación del espacio. Y finalmente, las relaciones euclidianas, en cual la métrica es la característica fundamental del espacio euclidiano, pues esta etapa es relativa a tamaños, distancias y direcciones, que conducen por lo tanto a la medición de longitudes, ángulos, áreas, entre otros. Entran conceptos como paralelismo, semejanza, perpendicularidad y la congruencia. Y algunos indicadores son distancia entre puntos, o sea, medidas de longitud, rectas paralelas, constancia de distancias, ángulos, cuantificar direcciones, rectas perpendiculares, ángulos rectos y las propiedades de las figuras geométricas. Los periodos de desarrollo intelectual trabajados en el curso: el primero está el sensorio motor, que es desde el nacimiento hasta más o menos los 2 años, el conocimiento del espacio de carácter topológico. Entre el nacimiento y los 3 meses aproximadamente aún no se logra una coordinación entre los distintos espacios sensoriales, sobre todo entre la visión y la presión. No percibe los objetos como permanentes, ni los tamaños ni las formas como constantes. En los 4, 5 a 10, 12 meses aproximadamente se logra una coordinación entre la visión y la presión de la mano. Y hacia los 2 años, el niño o niña ya elabora grupos de desplazamiento, es decir, que puede alcanzar un punto en el espacio por medio de más de un camino. Luego están las operaciones concretas, que son desde los 7, 8 hasta más o menos los 11, 12 años, en cuales son conocimientos de carácter proyectivo y euclidiano. Aparece el espacio mental y el representativo. La niño o niña relabora
a nivel representativo conceptos y espacios que ya adquirió anteriormente. También están las operaciones formales, que son desde los 11-12 años hacia adelante, el cual implica un aumento en la lógica, la capacidad de utilizar el razonamiento deductivo y una comprensión de las ideas abstractas. En esta etapa, las personas son capaces de distinguir múltiples soluciones potenciales a los problemas y pensar más científicamente sobre el espacio que los rodea. Y algunos elementos a considerar para la implementación en el aula sería el rol de los conocimientos espaciales, que es importante pues está vinculado con el espacio físico, su representación y desplazamiento, entre otros. Este conocimiento también se construye al utilizar sus propias conceptualizaciones y conocimientos espaciales al resolver problemas. Percepción espacial, capacidad de reconocer y discriminar estímulos en el espacio y a partir del espacio. Está ligada al control del esquema corporal y otra parte está ligada a la construcción de relaciones de posición, tamaño y forma de los objetos en el espacio. Se expresa por medio del movimiento, como caer, girar, saltar, correr, tocar, entre otros. Estas acciones permiten desarrollar procesos mentales a través de los cuales son capaces de entender y interpretar la información proporcionada por los sentidos. Habilidades que lo potencian: coordinación motora visual, memoria visual, percepción de figuras, constancia perspectiva, percepción de relaciones espaciales y discriminación visual. Visualización, proceso visual el cual consta de captar, retener y formar una imagen mental, es decir, pensar en términos de imagen. Representación, representar y plasmar una imagen mental. Esta representación no necesariamente es solo gráfica, implica construcción de modelos, fotos, trazos en papel o arena. Construcción del espacio, características y fases según Piaget. Periodo sensorio-motor. En esta fase, el espacio se centra en las posibilidades de desplazamiento que le brinda su capacidad motriz, pues el espacio se conoce a través del movimiento. Reconoce las relaciones espaciales de tipo topológicas. Se identifican 3 fases relacionadas a la percepción del espacio. De los 0 a los 5 meses, ausencia de coordinación visomotora. De los 5 a los 12 meses, aparece coordinación visomotora, puede manipular objetos, mayor relevancia a la forma y tamaño. De los 12 a los 24 meses, surge imagen mental, progresa adquisición del lenguaje, espacio se convierte en parte representativo. Representación, a partir de los 2 años, necesita presencia del objeto para representarlo, desarrolla permanencia del objeto. Noción del espacio de carácter proyectivo, es decir, capacidad para imaginar y predecir la apariencia de objetos vistos desde distintas perspectivas. Noción del espacio orientada al reconocimiento de propiedades tales como tamaño, distancia y dirección. Indica punto de inicio y llegada de un objeto, describiendo el recorrido o desplazamiento que realiza o realizará. Además, aparece conceptos de longitud, medida, área y volumen. Ahora hablaremos sobre los tamaños del espacio. El rol de este conocimiento está vinculado a las relaciones del espacio, sus representaciones, desplazamientos, etc. Las ideas espaciales sirven para modelizar el espacio físico y para resolver problemas del espacio real. Este conocimiento se compone a partir de utilizar los propios conocimientos sobre el espacio en la resolución de problemas que plantea el propio espacio. Existen 3 maneras de entender los problemas espaciales. En primer lugar, se encuentra el macroespacio, espacio del cual no podemos tener una visión de primera línea, sin desplazarnos, y aún así no podríamos tener una visión completa de este espacio. Por ejemplo, el espacio urbano, que sería una visita a la plaza o zoológico, el espacio rural, que sería una visita al campo, o el marítimo y desértico, el cual exige conocimientos aún no accesibles para los niños y niñas. En segundo lugar, se encuentra el mesoespacio, que es un recorte o parte del espacio, el cual resulta accesible a una mirada global desde una misma posición, pero para acceder a una visión completa es necesario el movimiento. Por ejemplo, el espacio que contiene la sala de clases, circuitos físicos o dibujar mapas. Cabe mencionar que este es el espacio que más debemos trabajar con los niños y niñas, ya que es el que más se acerca a la realidad y a su diario vivir. Por último, está el microespacio, el cual hace referencia al sector del espacio más cercano al sujeto, es decir, contiene objetos accesibles tanto a la visión como a la manipulación de ellos. Cabe mencionar que este espacio no implica la anticipación,
Por ejemplo, el espacio de su hoja, algún juguete o el espacio de su mesa. Ahora veremos el dominio de relaciones espaciales. Se puede disponer del propio cuerpo para lograr la distribución del espacio circundante. No se nos puede olvidar que este espacio es solo un referente. Hace falta manejar un vocabulario que confiera entender datos espaciales. Aquí podemos encontrar la orientación por traslación, que es asignar a algo lo alusivo que es particular de ese objeto del observador. Ejemplo, trasladar un objeto de un lugar a otro en una misma dirección. Después encontramos la orientación por rotación. Después de rotar un objeto en 180 grados, derecha e izquierda se cambian. Por ejemplo, dos personas que van caminando en una misma dirección, una se da la vuelta, quedando de frente. Al realizar este movimiento, izquierda y derecha se invierten. Y por último, encontramos la orientación por simetría. En base a una simetría en relación a un plano vertical paralelo que se posiciona frente del cuerpo del observador, al objeto se le asigna comentario del esquema corporal. Por ejemplo, la imagen que vemos ahí abajo de los triángulos. Figuras 2D. Las figuras geométricas 2D son estructuras bidimensionales que poseen aristas o mejor conocidas como lados. Nos permiten identificar qué figura es. También se componen de vértices, los cuales son puntos en los que se unen los lados. Un ejemplo de figuras geométricas 2D es el cuadrado, el círculo y el triángulo. Figuras geométricas 3D o mejor conocidas como cuerpos geométricos, los cuales ocupan un espacio debido a su volumen y poseen 3 dimensiones tal como dice su nombre. Estas son el largo, el ancho y el alto. También al estar compuesta por figuras geométricas poseen los mismos elementos, como son las aristas, vértices y caras. Un ejemplo de cuerpos geométricos son el cubo, la esfera y una pirámide. Clasificación. Los cuerpos geométricos se clasifican en poliedros y cuerpos redondos según sus lados. Los poliedros regulares poseen todos sus lados o caras iguales, es decir, de igual medida y forma. Un ejemplo de esto es el cubo. Los poliedros irregulares poseen lados o caras de distintas medidas y formas, como la pirámide, la cual se caracteriza por tener una base y una cúspide. En cambio, los cuerpos redondos están compuestos por figuras total o parcialmente redondas como una esfera. Habilidades a trabajar. El reconocimiento geométrico es un largo proceso que conlleva explorar, expresar e interiorizar. Las habilidades que se trabajan son reconocer, como por ejemplo el examinar una figura y reconocer cuál es. Discriminar, como por ejemplo diferenciar una figura de una categoría debido a sus características. Identificar. Un ejemplo es identificar los atributos y elementos de una figura 2D y 3D. Y por último, distinguir, la cual puede ser distinguir dos figuras geométricas distintas.